Sean bienvenidos a esta séptima lección de Sacramentos y Oración. Hoy vamos a empezar a hablar sobre la oración. Espero que la gracia de Dios nos siga bendiciendo y también espero que lo que hablamos de los medios de gracia podamos seguir creciendo con esto. Y cuando ustedes piensen qué hace una iglesia, qué hace una congregación, es reunirse alrededor de los medios de gracia. ¿Y cuáles son los medios de gracia? El Evangelio, el bautismo y la Santa Cena. Entonces, eso es lo que hacemos cuando estamos congregados. Eso es lo importante cuando estamos reunidos como hermanos en la fe. En esta séptima lección que vamos a hablar acerca de la oración, pues es muy importante que podamos notar que la vida de justificación, es decir, de cómo hemos sido declarados justos por la obra de Cristo, y les he animado en las clases pasadas, donde hemos siempre pensado que cuando vamos a hablar de Jesús o vamos a hablar una doctrina bíblica o una enseñanza de la palabra de Dios, en nuestra mente siempre esté que somos justificados por medio de la fe, porque no podemos interpretar una doctrina bíblica que vaya en contra de la doctrina principal de la Biblia. Y es ahí donde les animo para que siempre le demos la gloria a Dios. La otra parte de la vida del cristiano es la vida de santificación. Y cuando hablamos de la vida de santificación, de cómo vivimos, y podemos ver que los mandamientos nos sirven para tres propósitos. Como espejo, muestra nuestro pecado. Como freno, pues es la manera en que Dios tiene controlado el mundo. Y para nosotros como creyentes, usar los mandamientos como una guía es muy importante. Mire que no estamos usando los mandamientos para ser salvos, porque recuerde lo que dice la Biblia, que si el hombre quiere salvarse bajo el cumplimiento de la ley, pues nunca va a ser justificado, nunca va a ser salvo. Y eso es algo muy importante que necesitamos siempre considerar. Espero que con este curso de sacramentos y oración podamos ver que el pecado no es algo de la razón. El pecado hace parte de toda persona y sobre todo desde el momento en que somos concebidos. Por eso espero de que podamos creer de que los niños también tienen pecado, que los niños también pueden creer, porque ese es el poder de Dios. No podemos estar limitando el poder de Dios. Entonces espero de que estas lecciones nos hayan hecho pensar de verdad que el bautismo da fe, da perdón de pecados, y si da fe y perdón de pecados, da vida y da salvación. También lo importante de la Santa Cena, de tomarla dignamente. Hablamos de cómo exhortar al hermano o cuando nos vayan a exhortar a nosotros por un pecado que no nos hemos arrepentido. Y acuérdense de Mateo 18, del 15 al 17. Es muy importante siempre llevar esos versículos y al examinarnos a nosotros mismos, o sea, que estemos arrepentidos de nuestros pecados. Y también de que no usemos que el pan y el vino representan, que el pan y el vino simbolizan o que la Santa Cena es un simbolismo. No, la Santa Cena pues es un medio de gracia, es muy importante y por eso creemos en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es muy importante porque estamos hablando de nuestra salvación. Y es ahí donde los animo a siempre a que estén checando la Biblia. Si ustedes van a sus congregaciones y escuchan de la palabra, pues chequen la Biblia después, de acuerdo a lo que haya predicado el ministro. Es muy importante eso. ¿Por qué? Para saber si estamos escuchando la palabra de Dios. Los únicos que puede cuidar nuestra fe es el Espíritu Santo y nosotros. Pero si nosotros solo escuchamos y escuchamos y tragamos entero sin ver lo que dice la Biblia, eso nos va a traer problemas en nuestra vida diaria. Hoy vamos a empezar con oración, como es de costumbre.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Damos gracias porque ha sido tu voluntad traernos hasta acá, hasta la séptima lección. Y también damos gracias porque nos has dado el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos. Reconocemos nuestro pecado, que te hemos ofendido con nuestros malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, pero gracias mil por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Gracias por ese amor y misericordia que has mostrado a cada uno de nosotros y gracias porque también nos has dado el techo, la comida y el vestido. Ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales y bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente te pedimos que los mantengas fortalecidos en la fe y siempre mirando hacia la vida eterna. Gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos en este día con el estudio de tu palabra y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tres puntos vamos a estudiar en esta mañana. El primero, vamos a explicar por qué tenemos acceso completo a Dios en la oración. Y de nuevo, vamos a enfocarnos en Dios, en el mismo Dios, no en nosotros. Porque una de las cosas que necesitamos quitarnos de la cabeza es que Dios escucha más a unos que a otros, y todos siendo creyentes, ¿no? Dios escucha la oración de todos por igual. Eso es algo que no podemos olvidar. También vamos a describir la importancia de orar, hágase tu voluntad, y sobre todo en estos tiempos donde han surgido palabras como yo declaro o estamos orando y prometemos lo que la Biblia no promete o no sabemos qué va a pasar con esa persona, por ejemplo, con un enfermo, que bueno, queremos que estemos bien, que estemos de buena salud, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios con una enfermedad. Entonces, muchas veces, cuando el primer mandamiento nos enseña, no tendrás dioses ajenos delante de ti, muchas veces nosotros somos nuestros propios dioses. Nos ponemos por encima de Dios cuando estamos orando y sobre todo prometiendo lo que no se sabe. Entonces, por eso hoy en día yo declaro, vamos a hacer un ayuno o una vigilia para que Dios nos bendiga. Es la Biblia, no habla así, vamos a hablar con eso en el tercer punto. Reconocer el peligro de pensar que podemos influir la respuesta de Dios. Hay que tener cuidado con eso, porque realmente lo que nosotros, y si vemos el primer punto, porque tenemos acceso completo a Dios en oración, pues de nuevo estamos dando toda la gloria a Dios. Y es ahí donde siempre les animo. Cada vez que vamos a hablar de una doctrina bíblica, hay que ponerlo a girar alrededor de la doctrina fundamental de la Biblia. Somos justificados por medio de la fe. Entonces vamos a la primera pregunta que quiero que ustedes participen con sus respuestas. ¿Qué es la oración? ¿Quién desea participar? Ángel. Sí, pastor, yo entiendo, es una conversación fiel y personal entre yo y el Señor. Esta conversación muchas de las veces no puede ser oral, puede ser de corazón, de mi corazón hacia el Señor. Entonces aquí vemos dos tipos de oración. Hay una en el sentido amplio y una estricta. Entonces, en ese sentido veo yo que la conversación con Dios es en base a esta oración. Pero quiero que me aclare, pastor, ¿por qué la oración no es un medio de gracia? Muy amable. Sí, porque sabemos que los medios de gracia da perdón de pecados y no hay ningún versículo bíblico que diga que la oración da perdón de pecados o da fe, porque esa es la gran diferencia. Entonces, medios de gracia dan perdón de pecados, da la fe. Bueno, sabemos que lo instituyó Cristo, pero cuando hablamos de los medios de gracia también hay un elemento visible. La oración no tiene ningún elemento visible conectado con la palabra. Daniel.
Muy buenos días, profesor. La Buenos días. oración es el medio de comunicación que tenemos todos los creyentes o la iglesia con nuestro Dios. Todos los que hemos creído en Jesucristo podemos acercarnos por medio de él al Padre, por medio de la oración, podemos dar nuestra adoración, nuestra gratitud, poder compartir todo aquello que nuestro corazón desea expresar y poder tener una relación continua o estable cada día por medio de la oración, a través de la oración hacia Dios. Muy bien, Emanuel. Pues sí, yo diría que una comunicación que tienes con Dios para quizá pedirle em, algo, cosas que, o que necesite o cosas que, para que te mejores o para que refuerces tu fe. Eh, bueno, quizás esos son los únicos ejemplos que puedo pensar, pero sí una comunicación con Dios. Muy bien. Génesis. Buenos días, maestro. Así Mm, como han dicho mis hermanos, la oración no es más que una conversación con el Señor. Es mantenerse en constante unión a lo que es la consagración con el Señor. Eh, Hay diferentes tipos de oración. Nos podemos mantener en oración para solicitarle algo, para pedir algo al Señor. Puede ser para agradecer, puede ser simplemente para comunicarle algún proyecto, alguna situación que nosotros tengamos, pero básicamente la oración es hablar con Dios, es comunicarse con Él, es mantenerse en conexión con Él. Gracias, María. Para mí la oración es lo que nos comunica directamente con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? A través de la oración, dependiendo de nuestras circunstancias, podemos entablar una conversación con Él, sea para darle gracias o alabarle y glorificarle, o por algún pecado que hayamos cometido, arrepentirnos, pedirle perdón, y también para pedir cuando tenemos alguna dificultad, ¿verdad? Las peticiones, sea de sanidad, de algo que necesitamos. Entonces, el medio más directo para comunicarnos con Él es a través de la oración, es lo que yo entiendo. Alfredo, gracias. Sí, hermano, buenos días. Yo pienso que es el acercamiento hacia nuestro Padre, la conversación que podemos tener con Él y la intimidad que podemos tener con Él, ¿verdad? Gracias, Alfredo. Kenia. Sí, pastor, buenos días. Bueno, pues muy similar a lo que ya todos han dicho, pero justo ahorita una compañera decía, ¿no? Es esa comunicación, esa interacción, ese diálogo. Y justo cuando hay un diálogo, también permitimos que la otra persona hable. Entonces, no nada más es ir a Dios y tener esa comunicación de yo decir lo que quizás quiero, necesito, porque aún las escrituras dicen, ¿no? Que Él sabe hasta lo que antes que vamos a decir, Él ya sabe lo que vamos a articular. Es esa manera, sí, de tener esa comunicación, ese diálogo, pero también es como usted, a lo mejor ahorita podemos tener ese diálogo, pero yo también tengo que guardar silencio para aprender de usted. No solamente es ir, hablar y vertirle a Dios lo que siento, lo que necesito, cualquier situación, es esa común unión con Él. Es esa relación personal. Alguien también decía, es esa relación íntima, como dice también en la escritura, ¿no? Ir en tus aposentos, ¿no? En lo privado. Y también esperar la respuesta de Dios. Obviamente a veces queremos que sea audible, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser? Es a través de las escrituras. Pues en esencia creo que la manera más fiel sería a través de ellas, o pues uno siente, ¿no? También esa paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento en esa respuesta de que vamos adelante, el Espíritu Santo nos guía. Sería esa mi aportación. Gracias, Kenny. Entonces,
Gracias por participar. Y cuando estamos pensando la adoración, es un acto de adoración a Dios. Eso es lo que podemos ver con la oración, cuando vamos donde Él y pensamos en el segundo mandamiento, no invocar el nombre de Dios en vano. Pues el segundo mandamiento nos enseña que invoquemos el nombre de Dios para dar gracias o para tener nuestras peticiones. Y eso es lo que hace la oración. Entonces el segundo mandamiento nos sirve como guía para esto. Y ese acto de adoración a Dios tiene dos sentidos. Un sentido amplio que muestra la comunión del corazón de cada uno de nosotros con Dios. Pero recuerden que esa comunión está basada en la obra que Cristo hizo, no en lo que nosotros hemos hecho para ser creyentes. No, todo lo hizo Cristo. O sea, esa comunión del corazón con Dios es gracias a Jesucristo. Y en un sentido estrecho, pues podemos ver que cuando hablamos con Dios, con nuestras bocas o en nuestros pensamientos, que es la manera que oramos. Y es muy importante que nosotros sepamos que la oración lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Estaba haciendo mi devocional esta mañana personal y en Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, vemos como un rey, mientras que trabaja, puede orar. Lo mismo pasa con nosotros. Mientras que trabajamos o mientras que vamos a un lugar o mientras que hacemos X actividad, podemos orar. Y eso es muy importante. Entonces, este acto de adoración hace parte de nuestra vida de santificación. La siguiente pregunta es, ¿por qué oramos? Ángel. En este punto quisiera aportar 2 puntos nomás, pastor. ¿Por qué oramos? Es un privilegio que Dios nos ha dado y es la voluntad de Dios. Con esos 2 elementos para que los hermanos aporten más. Gracias, Ángel. María. Bueno, yo oro muchas veces en una intimidad con el Señor para tener un acercamiento a Él. En grupo oramos por los demás, tenemos un grupo de oración y en ese grupo oramos por los demás públicamente, pero más me gusta orar para tener una intimidad con Dios. Me gusta poder sentir su presencia, ¿verdad? Escuchar. Muchas veces yo tengo muchos testimonios de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida, en mi casa, en, en mis hijos, al yo darle esos momentos de intimidad con Él. Muchas veces no tengo que pedir porque yo entiendo que Él conoce nuestras necesidades y para mí lo más importante de la comunicación con Dios a través de la oración es intimidar con Él. Muchas veces nada más nos volvemos a pedir, Señor, esto, lo otro, pero no le damos no respondemos a ese amor y esa fidelidad que el Señor tiene para con nosotros, ¿verdad? Aún sin merecerla. Entonces me gusta más la intimidad con Dios a través de la oración para así poder tener un acercamiento más y poder tratar de conocer más, ¿verdad? Y bueno, creo que yo en mi vida, a través de este modo de oración, de tratar de tener intimidad con Él, he recibido muchos beneficios, muchos, sin tener que pedir mucho, porque entiendo que Él conoce la necesidad de sus hijos. Gracias, María. Luisa. Buen día a todos. Bueno, hermano pastor, yo tengo aquí Mateo 7. Yo creo que Mateo 7 da una respuesta bien concisa de eso. Y bueno, como decía María, esa búsqueda tan necesaria, ¿no? Pero dice así, pedí y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá.
Entonces, a veces nosotros enfatizamos la oración que es por pedir. Hay que pedir algo, hay que pedir, resolver un problema tal. Pero a veces tenemos una necesidad de Dios tan profunda porque nos sentimos tan vacíos, porque necesitamos un consuelo, una fortaleza, que vamos a la oración, a hablar con Dios, como decía Kenia, porque necesitamos simple y llanamente que Él nos escuche, simple y llanamente sentir su presencia, y no pedimos nada, sino que solamente queremos adorarle, adorarle, hablar con Él, decirle cuánta necesidad tenemos de Él. Y, y allí, aunque no escuchemos esa voz audible, después nos levantamos de esa conversación, de eso que hemos expresado, y encontramos en la palabra la respuesta. Abrimos la palabra. Bueno, al menos yo suelo proceder de esa manera y encuentro en la palabra su respuesta, su bálsamo, su consuelo. Entonces aquí, bueno, veo la respuesta para esa pregunta. Gracias, Luisa. Jason. Hermanos, buen día a todos. El primer paso de la oración, por lo menos que experimenté yo, cuando está el desconocimiento, es las consecuencias que trae. Cuando digo desconocimiento es que, primero que todo, el que ora tiene temor de Dios. El que ora se humilla al Señor y sabe que Él está sobre nosotros y que necesitamos de Él y no podemos con estas manos hacer nada. Le digo, la oración en mi vida ha producido algo que no puedo entender. Produce una paz que yo no entiendo. Es decir, la primera oración a la que vamos a Dios, obviamente, es la de petición y confesión de pecado, obviamente, considerándonos pecadores, asumiendo nuestro pecado y necesitando perdón. Pero a medida que, por lo menos en mi experiencia, me he adentrado buscando la voluntad de Dios en mi vida, cuando el Señor nos abre los ojos y nos muestra y nos dice, mira, Jesús cuando dio su vida y muere allá, aquel día se, se aparece una fisura en el templo, pero también se rasga el velo que era lo que se anteponía entre el sacerdote, el pueblo de Dios, el sacerdote y Dios, ahora no está ese velo, hay acceso directo. En Juan 14 el Señor nos hace unas promesas hermosas y dije, yo voy a estar con el Padre, lo que pidan en mi nombre, si me amas, si guardas los mandamientos, ustedes harán cosas mayores que yo, dice el Señor, por medio de la oración. Pero cuando vamos adentrándonos en esta vida espiritual y sabemos y entendemos que ser cristiano es cumplir la voluntad de Dios y saber que estamos en un mundo que está bajo la potestad de Satanás y donde es una guerra campal, donde debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Entonces, frontalmente, el Señor nos revela por su palabra en Efesios 6, versos 18 y 19, dice, cuando nos manda a poner toda la armadura de Dios, dice, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Amén. Gracias, Ángel. Pastor, yo quería solamente hacer una observación. No estoy en contra de los puntos de los hermanos que son correctos, pero mi observación refiere, cuando hablamos, dice, pedimos al Señor, pidamos, hagamos esto, este otro. Esta cosa no va en contra de Santiago 4:3. Permítame leer el versículo. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entendemos que la oración debe tener un objeto, un fin, una finalidad. Pedir por pedir, el Señor no va a cumplirnos nada. Debe ser bajo el Espíritu, bajo la voluntad de Dios. Entonces, pastor, quería ver si no hay esta contradicción que estamos hablando con Santiago 4:3. Nada más, pastor. Gracias, sí. Y es una manera que nos enseña la Biblia de tener cuidado con la oración. Dani. Pastor, sí, quería comentar algo que me llamó la atención. Primera Tesalonicenses 5:17. Dice, orar sin cesar. Orar sin cesar
Entonces, yo entiendo que no es que uno tiene que estar todo el día de rodillas. Orar sin cesar, lo que nos anima la palabra a estar en comunión con Dios. Por ejemplo, voy a mi trabajo en el bus, en el metro, estoy conectado al pensamiento de Dios, a la palabra de Dios. Es tener una conciencia de cada día acerca de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es decir, tener cada día, en cada hora, en la tarde, en la noche, en todo momento, estar conectado con Dios a través del pensamiento, a través de su palabra, a través de una alabanza que vamos escuchando. Eso entendemos por orar sin cesar. Entonces, eso quería compartir porque la palabra nos motiva a orar sin cesar. Entonces, siempre es bueno explicar eso porque de pronto lo podemos entender que todo el día tenemos que estar de rodillas, todo el día tenemos que estar horas de horas orando. No, orar sin cesar es tener una vida conectada con el Señor en todo momento y en todo tiempo y en todo lugar. Ese era mi aporte, mi estimado pastor. Gracias. Gracias. Iris, Sí, pues la oración es para agradecer. Tenemos que agradecer los favores o los milagros que ya recibimos. Tenemos que acordarnos de lo que hemos pedido en el pasado y ahora tenemos. Y muchas veces se nos olvida. Nada más estamos pidiendo y pidiendo. Entonces yo pienso que primero hay que agradecer y luego, pues sí, pedir salud, pedir por la vida. Pero pues eso era que no se nos olvide agradecer. gracias, Iris. Luisa, Sí, pastor, solo quería no, quería como que reforzar lo que dijo el hermano que habló antes de la hermana. Dice eh, que orar sin cesar, como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:17. También es que la oración es una adoración. A veces no necesariamente vamos a pedir y pedir y pedir. Vamos a adorar porque queremos orar a través de queremos alabar tanto a Dios, honrar tanto su nombre, que se constituye la oración en una adoración. Es parte de una adoración para Dios. Entonces creo que por allí también pudiera ir el concepto de oración. José, José, disculpa, no te escuchamos bien. No te escuchamos bien. Sí, se oye cortado. Sí, José, no te escuchamos bien. ¿Puedes acercarte más al micrófono? Sí, no lo escuchamos bien. Se escucha muy entrecortado. O tal vez puedes salir y volver a entrar. Puede ser también el internet. Um, Kenia, mientras que José arregla su... Gracias, profe. Mire, con respecto a lo que decía el compañero, no sé, igual usted pues, nos corrige. Santiago 4, efectivamente, ¿no? Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, y ahí lo dice, ¿no? O sea, justo. Aquí lo que nos refiere es eso, la intención del corazón. Porque en alguna parte de la escritura, perdón, no me he memorizado todos los versículos, ¿no? Pero dice, ¿no? Que justo nuestras intenciones no siempre son buenas, que engañoso es nuestro corazón, y justo si pedimos solamente para satisfacción o con una incongruencia de lo que no viene en las escrituras, pues obviamente por eso dice, pedimos mal, ¿no? Y dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, no va a contradecirse. Un ejemplo, recuerdo mucho en algún momento una amistad que pues estaban en adulterio y ella pedía
obviamente, pues lo voy a decir así, ¿no? Por el amante, ¿no? Y pues allí no habla eso, entonces Dios no va a conceder en una oración cosas en contra de lo que está establecido en las escrituras. Entonces, si las intenciones están mal, ores, te pongas de cabeza, hagas lo que quieras, no va a ser concedido eso porque eso no es dentro de la palabra. Entonces, influye con qué intención la pidas. Por ejemplo, hoy que desafortunadamente hay muchos lugares o iglesias que hablan tanto de la prosperidad y oran porque pongas $100 y te van a llegar casi 1 millón, pues tampoco es así, ¿no? Es creer justo más bien en cosas mágicas que en un Dios vivo. Eso nada más, con respecto a lo que nos aportaba el compañero Ángel. Sí, muy bien. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, está muy bien ese punto, es que hay que ser coherentes, por eso hay que conocer la Biblia, hay que estudiar la Biblia y lamentablemente hoy muchos cristianos son engañados por el Evangelio de la Prosperidad y eso es una preocupación que siempre he tenido en mi corazón, porque, bueno, muchos salen de la iglesia romana hablando de que hay mucha idolatría, pero llegan a otra iglesia donde la idolatría es el dinero. Entonces, mire que se cambia de una imagen a algo que muchas veces está en el corazón, el amor al dinero, porque todo es dinero, siempre se habla del dinero, de sembrar y cosas que no solamente la Biblia no manda, sino también cómo nos dejamos engañar. Y bueno, hay que pedir al Señor para que el Señor dé sabiduría, porque hay mucho predicador que se basa solo en eso, en hablar de dinero o sencillamente, pues cuando, pues yo recuerdo cuando estábamos empezando Academia Cristo en el 2015, empezamos a preguntar a algunas personas, bueno, ¿qué necesitábamos para tener una iglesia? Y siempre las personas se basan en lo material, unas bancas, un micrófono, o unas sillas, un lugar, pero nunca contestamos solo la palabra de Dios. Pero cuando hablamos primero de las cosas materiales, es porque tenemos un enfoque equivocado. Entonces nosotros oramos, ya sabemos que es un acto de adoración a Dios. Tenemos ese privilegio que Dios nos ha dado. Además, recuerden lo que les he insistido también en este curso, cuando estábamos leyendo la Biblia, si algo es descriptivo o prescriptivo. Entonces, prescriptivo pues está conectado con un mandamiento. Entonces, ustedes citaron muy bien a 1 Tesalonicenses 5:17 y la palabra orar aparece como un imperativo, o sea, es un mandato de Dios. Oremos sin cesar. Entonces, oramos porque la Biblia manda eso, porque Dios manda que oremos y lo hagamos en cualquier momento. También en Mateo 7, pues Dios nos invita a orar y promete oírnos. Eso es muy importante. Y como tenemos el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, pues tenemos necesidades en este mundo, tenemos cosas o las cruces que vivimos en este mundo, otros también tienen necesidades y hay que tener también mucho cuidado en cuanto a eso, que oramos. Hace muchos años, eh, pues cuando vino, yo creo que fue que el Papa vino aquí a Medellín y cuando vino aquí el Papa, eso cierran todos los templos católicos, romanos, y había una señora que estaba agonizando y estaban sus hijos, y a mí me llamaron porque no había ningún sacerdote disponible para visitar en el hospital. Y una persona que me llamó me distingue para ir al hospital y yo inmediatamente fui. Eh, sí distinguía yo la familia, no, pero no tenía mucha confianza con ellos y estaban sus hijos y todo eso. Y yo cuando llegué, pues la mamá de ellos estaba agonizando, en el hospital agonizando. Y ellos tal vez tenían en su mente que al llorar la mamá no iba a morir, pero yo no sabía cuál era la voluntad de Dios, pero en realidad, pues, ellos estaban
con su emoción en el suelo. No quería que su mamá muriera, eso es muy lógico, eso es la carne, el dolor, el aguijón de la muerte, todo eso. Pero mi oración fue, pues primero, predicarle a la señora, hablarle de Jesús, hablar de la ley y el evangelio rápidamente y en la oración, Señor, pues ella es tu hija, ella cree, ella fue bautizada, ella confiamos en el poder de tu palabra, recíbela en tu gloria. Y todos se pusieron a llorar, porque yo percibí eso, ellos creyeron que la mamá no iba a morir por el solo hecho de estar orando ahí. Y sí, y mientras orábamos, ella fue yéndose. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de no prometer lo que la Biblia no promete, porque desafortunadamente lo que pasa, cómo juegan con las personas. Uno no tiene empleo, uno pide el favor al pastor que ore y lo primero que dicen es cómo están tus diezmos y tus ofrendas. Es lo primero que le dicen a las personas. O sea, uno a duras bregas buscando un empleo y luego centrado solo en eso. O salen con la otra frase, te falta fe, o sea, te escasea tu fe. Y antes de animar a las personas, lo que hacen es hundirnos. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que tenemos un acceso completo a Dios en la oración. ¿Y por qué? Pues ese acceso lo tenemos por medio de Jesús, porque es por Jesucristo que sencillamente nos ha dado la paz con Cristo, con Dios, con el Padre. Es por la obra de Cristo que nosotros podemos hoy relacionarnos con Dios. Y damos gracias al Espíritu Santo que nos da esa seguridad. Por eso tengan cuidado que hay denominaciones que dicen, no hay necesidad de orar. Yo no recuerdo quién, yo creo que fue Kenia la que mencionó ese versículo bíblico que no recordamos, que antes de que Dios sepa, yo creo que está en Isaías, antes de que Dios sepa lo que vamos a pedir, Él ya lo sabe y Él lo ha contestado, lo va a contestar. Y entonces dicen, no hay necesidad de orar porque él ya sabe todo. No, eso va en contra de la Biblia, porque Él manda a orar y el acceso que tenemos es por Cristo. Hebreos 10, 19 al 23 nos dice, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura y mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es Él que lo prometió. Entonces, tenemos esa confianza porque la Biblia lo dice, por la fidelidad de la escritura. Miren esta preciosura, esa hermosura de pasaje de Efesios 3:2. En Cristo y mediante la fe en Él podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. Todos los que creemos que vamos a ir al cielo por los méritos de Cristo, tenemos la misma fe. Ninguno puede decir que tiene más fe que otros. Es muy diferente en cuanto a la madurez que tengamos como cristianos. Muchas veces estamos débiles y caemos fácilmente en un pecado o nos desanimamos fácilmente o tenemos otras prioridades en nuestras vidas. Pero eso no quiere decir que una persona tiene más fe que otra porque va más a la iglesia o porque aparentemente se ve más fuerte. No. ¿Qué es la fe? Y cuando hablamos de la fe, es la fe salvífica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tenemos o qué nivel tenemos esta fe? Igual, igual vamos a entrar al cielo, igual vamos a ir al cielo. Entonces, no podemos dejarnos engañar de esas frases. Venga, ore usted porque tiene más fe que yo. Y se lo dice un cristiano de una iglesia al mismo hermano de la misma iglesia. Ore porque Dios lo escucha más a usted que a mí. Es muy triste escuchar eso.
Todos tenemos acceso. Por eso, mediante la fe, ese es un versículo clave. Mediante la fe. ¿Y cuál fe? Pues el confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador, la confianza que el Espíritu Santo nos ha dado por los medios de gracia, el Evangelio y el bautismo, para confesar lo que Cristo hizo por nosotros. Y tenemos esa confianza de acercarnos a Él. Y es aquí donde está siempre el punto. Debemos orar a otros mediadores santos o imágenes. Y pues la Biblia es muy clara en esto. No solamente es un pecado contra el primer mandamiento, sino que también pues es muy claro. En segunda Timoteo, sí, en primera de Timoteo, capítulo 2 versículos 5 y 6, ¿qué dice? Porque hay un solo, ¿cierto? Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Un solo mediador. No hay varios mediadores. No hay que, mire, María está en el cielo por la fe que tuvo en Cristo Jesús. Ella está en el cielo, pero María no sabe todos los problemas que está metida en este mundo a causa de la falsa doctrina. Ella no lo sabe, porque como podemos saber, la Biblia nos enseña muy bien. Nosotros no nos damos cuenta que hacen o que viven los que están en el cielo o en el infierno, no los estamos viendo. Por la Biblia sí sabemos, los que están en el cielo están en las bodas del Cordero, están en la paz, no hay lloro, no hay lágrimas. No hay dolor, no hay llanto. Los que están en el infierno, pues la Biblia nos dice que hay un llanto, un crujir de dientes. Eso lo sabemos, pero no los estamos viendo. Igualmente pasa, ellos no nos ven a nosotros. Entonces, mire que no solamente ponen otros mediadores, sino que también les da atributos divinos, como ser omniscientes, omnipresentes, omnipotentes. Por eso Dios da un poder engañoso a los que no creen en la verdad. Y hoy en día, pues, son temas que son muy delicados porque a veces hay mucho sentimentalismo con esto, pero muchos dicen, ay, yo sé que mi mamá me está cuidando, yo sé que mi papá es un ángel que está en el cielo cuidándome. Pues muchos tienen esas frases y yo sé que lo dicen desde la emoción, pero eso no es verdad. Oramos solo por un solo mediador. Y en primera de Juan 2 versículo 1 y 2 dice, si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, este abogado, que es Jesucristo, pues siempre está intercediendo por nosotros. Por eso el único mediador que nosotros tenemos es Jesús. Y cuando hablamos de que debemos orar a otros mediadores, santos o imágenes, pues la respuesta es un rotundo no. El único mediador es Jesús. Por eso oramos en el nombre de Jesús y teniendo esa confianza en Jesús como nuestro Salvador. Kenia. Pastor, bueno, nada más es agregar, antes de que se me olvide, que hablaba antes de darnos esta explicación de la fe salvífica y me acordaba de que es muy importante también entender que vamos a pedir y que el que hace su voluntad es Dios, o sea, no es pedir y pensar que vamos a recibir necesariamente lo que pedimos, porque me ha tocado algunas experiencias con jóvenes, igual lo menciono como un ejemplo, de unos jóvenes que los papás estaban separando y uno de los, bueno, en este caso era más niño, eran dos hermanos y él pedía porque pues se restaurara el matrimonio, pero pues desafortunadamente no se restaura el matrimonio y él se aleja de Dios porque pues dice, no, pues Dios no existe, porque yo le pedía que restaurara el matrimonio de mis papás y no lo restauró y se separó y mucha gente, justo me ha tocado oír de un testimonio recientemente, una amiguita que su mamá dejó de acercarse a Dios y de creer o de congregarse
porque el hermano muere de cáncer y que ella pues le clamaba a Dios y el hijo pues desafortunadamente pues muere por el cáncer, ¿no? Entonces entender que la voluntad justo de Dios es buena, agradable y perfecta y Él sabe los porqués. Y muchas personas se agarran de eso, ¿no? De señalar es más hacia Dios y decir, bueno, si Dios existiera, eh, tengo aún un hermano que no conoce y no le agrada, ¿no? De Dios, que se le hable de Dios, porque él dice, bueno, a ver, si Dios existiera, porque hay tanta hambre, ¿no? Tanta gente muriendo en África, justamente, ¿no? Siempre menciona África. Entonces, esas cosas donde a veces justo la iglesia o los líderes que están en las iglesias no conducen en esa área porque, como mencionaba, ¿no? Hacen, pues, como otra religión, justo como yo les decía, el dinero y tantas cosas que de tal manera generan una confusión, justo el decir, Vamos abajo. Regálame, Silvana, ¿puedes apagar tu micrófono? Se me movió Silvana. no se preocupe. Sí, puedes continuar. Entonces esas cosas nada más como aclarar que no debe, digo confusión, porque también entiendo que quien va a las escrituras, cada vez Dios, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo da revelación, pero hay quienes están en el comienzo y justo, ¿no? Se hacen estas preguntas como lo de estas clases que estamos teniendo y cómo poder responder y abordar ese tema sin dejarlos más confundidos, ¿no? Y poder aclarar que el único mediador y todo esto que nos está explicando es Dios, pero que también Dios va a hacer su voluntad, porque dice, o sea, pide y se te dará, pero como le decía, pide pero con congruencia, con algo que vaya dentro de las escrituras, dentro de los parámetros de Dios y no conforme a tu voluntad, porque no, tu voluntad no es igual a la de Dios, nada más. Sí. Y pueden checar en Mateo 7 y también creo que está en Lucas 9. Puedo estar equivocado, pero está ese versículo: pedido y se os dará, llamad y Dios abrirá. Y si vemos todo el contexto de ese pasaje usando los dos evangelios, nos damos cuenta que lo que quiere Dios que pidamos, el Espíritu Santo, o sea, bendiciones espirituales. Y lastimosamente muchos usan esos versículos para hablar de cosas materiales. Y no es así. Mire, pueden checar todo el contexto de ese versículo bíblico y se van a dar cuenta que cuánto no dará el Padre Celestial el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y eso es lo que enseña esa sección. Y es cierto, muchas veces el diablo, es que el diablo, ¿qué es lo que ataca? Ataca es nuestra fe. Y él usa todos esos ejemplos que puso Kenia porque es lo que él quiere, volver a ganar nuestras almas para llevarnos al infierno. No es fácil. Ángel. Solamente una aclaración, pastor. Antes de ser yo evangélico, fui católico, muchos años, y nunca había escuchado yo que diga que María es mediadora. A nosotros nos enseñaron y siempre he mantenido Efesios 6:18. Ahí dice, yo, usted, los hermanos y todos, junto con María, somos intercedores. Nosotros podemos hacer oración por un hermano, un familiar, un padre, por cualquiera. En ese sentido yo siempre he tenido, María es intercesora igual que yo, igual que todos nosotros. Nada más con esa aclaración, pastor. Pues si está hablando de esos, hablamos de los que estamos vivos, porque somos los creyentes. María no está viva. Entonces, por eso no podemos incluir a María en ese versículo bíblico, porque los muertos están en las dudas del Cordero. O sea, eso es lo que nosotros necesitamos siempre entender con la Biblia. Ellos están, como podemos decir, en las mejores fiestas, no hay dolor, no hay llanto, no hay lágrima. Nosotros intercedemos, sí, pero no podemos incluir a María, porque si la incluimos, vamos en contra de la Biblia. Hay un solo mediador. ¿Y por qué intercedemos? Pues claro, yo puedo orar por usted, yo puedo orar por Luisa, por Kenia,
oramos los unos por los otros. Mi familia pasó por una tribulación muy fuerte durante casi 2, 3 años. Y pues, hablo de mi familia como tal, mi esposa y con mis 2 hijos. 2 años, 3 años muy difíciles por una circunstancia que pasamos. Y ustedes no saben lo agradecido yo con mis hermanos en la fe, cuando yo me daba cuenta que oraban por mí, por mi familia. Y eso es algo que uno te da muchas gracias a Dios. El saber de que los hermanos están poniendo la situación que estamos viviendo nosotros en manos de Dios. Eso es lo importante. Entonces hay que tener Profesor, cuidado con ese punto. Luisa, profesor sí, vamos a Silvana, hablar. Sí, Silvana. ya, ¿va a hablar Luisa o Silvana? ¿Quién habló? Bueno, Le yo vamos a solo, dar la palabra a ah, Silvana y luego pasamos a Luisa, que Silvana está Gracias. tratando de hablar hace rato. Yo sé que Luisa nos da la palabra. Sí, Silvana. sí, o sea, realmente, o sea, cuando no se ha entendido en el sentido de que nosotros somos los menesterosos, los necesitados, y que lo que podemos apelar es a la misericordia del gran Rey, del gran Dios soberano, ¿no? Que bendito sea Dios que nos adoptó como hijos, ¿no? Y somos hijos adoptivos y que Él, o sea, tiene misericordia de nosotros, pero a veces confundimos que pedirle a Dios es como que le estamos dando un mandato, que nosotros le estamos, como que Dios fuera nuestro sirviente. Mira, Señor, necesito esto, necesito lo otro, o sea, y que Dios está en la obligación de darnos. Ya, entonces ahí está mal interpretado, mal entendido. Porque como decía Jabe, si a usted se le place, Señor, y quitara de mí esta afrenta, esa es la humillación de saber que nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada. Es más, hay un versículo que a mí me fascina, me encanta, que habla que las aguas se han regado. A veces cuando no encontramos salida, que encontramos que es imposible, no, yo le digo, Señor, realmente no sé qué hacer en esta situación, no sé cómo se va a poder, que humanamente parece que fuera imposible que se remediar. Y yo creo, Señor, se han regado las aguas. Y cuando se riegan las aguas, usted nunca las puede recoger todas, con un trapo, con la escoba, con lo que sea, nunca, ¿verdad? Y entonces, así mismo, o sea, el único que realmente nos puede ayudar y conforme a su voluntad, conforme a lo que Él ya sabe que vamos a necesitar. Entonces no tenemos que ser, ya le digo, exigirle a Dios, mirarlo de esa forma, no. Que el Señor tenga compasión y se haga conforme a la voluntad de Él, porque Él nos conoce y sabe qué asuntos podemos manejar y de qué manera nos va a ayudar. Muy Al bien, igual, sí, esa es debe ser nuestra postura, muy ¿no? bien. De tener siempre esa reverencia hacia Dios. Gracias, profesor. Listo. Y voy a corregir. Pueden leer, ya saben, pues Mateo 7:7 al 12 y lo pueden leer con Lucas 11. Yo había dicho Lucas 9, estoy equivocado. Es Lucas 11, versículos de 9 al 13. Ahí van a encontrar el complemento de esto. Luisa, sí, pastor, fíjese que en relación a lo que decía la hermana Kenia, una vez, que la gente cree que la oración es como una varita mágica, ¿verdad? Eh, Nosotros ordenamos a Dios, como decía la hermana que acaba de hablar, y Dios obedece, algo así. En una oportunidad me llamaron a orar por una enferma. Me llamó una hermana, me dijo, vamos a orar por Vicenta. Nos fuimos, era lejos, yo tenía un auto y entonces nos fuimos porque era muy lejos el lugar y llegamos al lugar. Estaba un hermano de ella y bueno, de pastor que jamás prometimos nada, solo oramos por sanidad y conforme a la voluntad de Dios. Es más, dijimos también eso, que se haga tu voluntad. Y nos fuimos, oramos y se la dejamos allí al Señor. A la semana, porque el hermano de ella me pidió mi número telefónico.
Yo le doy el número, como a los días o a la semana me llama el señor Bonifacio, su hermano, y me dice, mire, yo la estoy llamando a usted para decirle que mi hermana no se curó nada. Usted oró y mi hermana no se curó nada. Usted me estafó. Me dijo así. Y yo le dije, Señor, ¿cómo usted va a decir que yo lo estafé? ¿Yo acaso le cobré a usted algún dinero por la oración? Yo oré en el nombre de Jesús y conforme a la voluntad de Dios. De allí yo no puedo hacer más nada. Entonces el Señor me acusaba que yo lo había estafado porque la hermana no se había levantado del lecho de su enfermedad. Entonces es porque parece que creen que es una varita mágica la cosa, ¿no? La oración. Lo que quería expresar eso, en relación a lo que había dicho Kenia. Sí, eso es cierto. Hace 8 días yo llevé una tía mía al hospital y oramos por ella y el día jueves falleció, el día jueves murió. Y entonces mi mamá, que es de la fe, me va diciendo el jueves cuando fuimos al hospital, pues ya por el cuerpo de la tía, me decía, porque nosotros tenemos un grupo de estudio en la casa de mi mamá. Y mamá me dice, por todos los que estamos orando se están muriendo. Y yo le dije, sí, mamá, esa es la voluntad de Dios y que vayan al cielo. Y esa es una paradoja muy bonita porque de verdad ese es el propósito. Para eso Dios nos usa a nosotros. Daniel. Pastor, algo que me llamó la atención cuando usted compartió en antes acerca de lo de hay que orar con lo espiritual antes que lo material. Yo recuerdo que, bueno, tengo entendido que uno ora conociendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que los enfermos sean sanos, que en el mundo haya paz, que las almas se conviertan, que las personas vengan a Él con un corazón, que se conviertan a Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que entender que la oración, aparte de nuestras peticiones, primeramente la prioridad es que el reino de Dios se establezca en cada uno de los hogares y países y todo en la tierra. Entonces, esa es la prioridad. Obviamente es alabar, adorar a Dios. Y me acordaba del caso del rey Salomón, que no tiene nada que ver con la oración, por si acaso, pero algo que me llamó la atención fue cuando Dios le dijo, pídeme, ¿qué quieres que yo te dé? Y él le dice, bueno, yo quiero sabiduría porque tu pueblo es tan grande y yo no sé, soy muy joven para poderlo, ¿cómo se dice?, guiar o dirigir. Y dice que esta petición le agradó a Dios. Entonces, trayéndola a la oración, pues las peticiones que agradan a Dios siempre es tratar de buscar el bienestar de aquellos que no lo conocen, de los inconversos, de aquellos países que están en guerra y de las necesidades humanas, ¿no? Entonces, eso quería comentar primero. Y segundo, acerca de la oración por sanidad. Yo por mi experiencia le puedo decir algo a los hermanos y a usted le comparto. Muchas veces nosotros oramos por personas que están muy mal, pero la voluntad de Dios es que esas almas sean salvas a través de la fe en Jesucristo. Es decir, son personas que no son creyentes, Dios nos lleva hasta allá, pero con la finalidad de que esa alma sea salva y obviamente va a morir, pero van a ser salvos. Primeramente hay que entender eso. A veces nosotros pensamos que vamos y se va, obviamente uno desearía, pero muchas veces solamente el propósito de Dios es que esas almas sean salvas y por eso nos lleva a orar. Hay otras personas, y eso lo digo por experiencia, que están prácticamente, a veces Dios trata con las personas porque a veces las personas son duras, de pronto, no sé, eso es lo que podemos ver y muchas veces son tratos de Dios con las personas. Es lo que a veces uno tiene que ver o están bajo algún trato de Dios y obviamente a través de esa enfermedad las personas, yo veo estos casos que le hemos orado, se han arrepentido y esas personas vienen al Señor y son sanadas porque Dios tiene un propósito con ellas. Entonces son diferentes formas de verlo, pero nosotros solamente tenemos que hacer la voluntad de Dios, que ir a orar y no sentirnos mal porque en alguna otra forma pues las personas se mueren porque realmente esa es la voluntad de Dios, pero siendo salvas. Por eso es que quería compartir eso, porque muchas veces al principio uno se siente mal, porque uno desearía que todos sean sanados, pero realmente en las cosas de Dios pues solamente tenemos que hacer lo que Él nos pide y dejar que Él haga su voluntad. Eso, mi amado pastor, gracias.
Sí, sí, en el Sermón del Monte, pues, ¿qué vemos? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán dadas por añadidura, o sea, lo material es la añadidura. Y también sabemos que el Señor ha prometido, o sea, el Señor, ¿qué nos dice en la Biblia? O sea, ¿qué es conocer la voluntad de Dios? Pues mire, oramos el Padre Nuestro, danos el pan de cada día, el Señor lo cumple. ¿Qué nos dice los salmos? Que no hay justo que mendigue pan. Eso es la voluntad de Dios, siempre lo hay, ¿cierto? O sea, nosotros siempre tenemos asegurado el techo, la comida, el vestido, porque Dios lo ha prometido y lo ha dado. Pero tampoco podemos olvidarnos las señales antes del fin, porque ahorita decías, es que el Señor quiere sanidad. Pues las señales antes del fin o quiere paz. Las señales antes del fin habla de las guerras, rumores de guerra, pues habla de todos los problemas que hay en las familias. Cuando estudiamos los cuatro jinetes del Apocalipsis, nos damos cuenta de que el jinete blanco es el evangelio, el negro es la muerte, el amarillo es la enfermedad. O sea, todo eso va a existir. Y el otro jinete es las hambrunas. Eso es lo que vivimos, lo que se está viviendo. Entonces, la gente no conoce la voluntad de Dios. O sea, si hay hambruna, es la voluntad de Dios. El por qué muchas veces hay eso. No sabemos la voluntad. Mire, es muy triste. Cuando el terremoto en Haití, muchos pastores sencillamente decían que Dios destruyó Haití porque allá está el vudú o la religión de los haitianos. Entonces, usaron eso, ese terremoto, queriendo analizar o queriendo saber la voluntad de Dios. Eso es falso, hay que tener cuidado con eso, porque Dios actúa ya de esa manera. Él lo sabe, porque en Haití hay cristianos. Por ejemplo, nosotros tenemos iglesia en Haití. Entonces, no todo Haití es incrédulo. Y así como nosotros tenemos hermanos allá, hay otras denominaciones cristianas que tienen hermanos allá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. El versículo clave, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas son para su bien. Entonces, ¿qué es para su bien? Lo bueno, lo malo que nos pueda pasar. Eso es para su bien. Nosotros tenemos iglesias bueno, ustedes saben el problema de Rusia con Ucrania y nosotros tenemos iglesia en los dos lugares. Y los informes que dan a veces está más fortalecida la iglesia en Ucrania que la de Rusia. Entonces, mire Dios cómo actúa. Entonces, son cosas a considerar, ¿cierto? Tengamos cuidado. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hay que conocer la Biblia bien. Entonces, la voluntad de Dios, ¿van a haber rumores de guerra? Sí, porque son las señales antes del fin. ¿Van a haber enfermedades y pestes y hambrunas? Sí, porque son señales antes del fin. Porque acuérdense que los que son milenialistas siempre están muy conectados con el evangelio social, como si nada hubiera pasar en el mundo. Entonces, eso no es la voluntad de Dios. Lo que sí tenemos asegurado es lo que les mencioné. En cuanto al techo, la comida, el vestido, ahí está. Pablo enseña del don de la conformidad. Si yo no puedo tener lo que deseo, entonces voy a desear lo que yo tengo. Seamos felices con lo que tenemos. Y todos sabemos que muchas veces los problemas materiales, económicos que tenemos es por la avaricia, por querer tener un poco más. Y la voluntad de Dios es que seamos conformes. No quiere decir que no podamos desear tener cosas, pero si nosotros somos honestos, es donde tenemos que sentarnos a conocer bien la voluntad de Dios. Sofía. Pastor, buenos días hermanos, hermanas con todos. Justo iba a recalcar algo que escuché a la hora que he entrado de la oración, donde decía que ya no es necesario porque Dios sabe todo lo que necesitamos, pero también el Señor nos dice, no me acuerdo exactamente en qué parte de la Biblia tampoco, pero dice, orad sin cesar. Nos menciona que debemos orar sin cesar. Uno, de mediadores. Ay, vamos a pedir a mi mamá, mi papá, mi abuelita que han fallecido, ellos me van a interceder. También dice en Juan, donde dice que Él es el único camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por Él. En el tercer punto,
también el Señor dice, como usted recalcó, profesor o pastor, dijo que el Señor da, Él sabe por qué no nos da y Él sabe por qué nos va a dar, porque a veces, muchas veces pedimos las cosas para vanagloriarnos. Entonces Él sabe por qué no nos da lo que uno pide. Entonces, lo único que tenemos, bueno, ya he aprendido a decir, Señor, si es que es tu voluntad, que se haga. Porque yo de repente puedo anhelar, pero no es lo que realmente me puede hacer el bien. Entonces tú sí conoces mi pasado, mi presente y mi futuro. De repente lo que yo te puede estar mal para mi futuro, pero tú lo conoces, mi Señor, porque está en las manos de Dios, está nuestra vida. Y Él conoce, dice, como usted de antes nomás mencionó, no, yo tampoco no me acuerdo, decía que en Salmos dice que antes que nosotros hablemos, Él ya sabe lo que vamos a hablar. Porque Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón, todo lo escudriña el Señor. Solamente eso quería recalcar, pastor, a lo que estaban hablando mis hermanos y un poquito más poner en un granito de arena. Gracias. Va Ángel. Amén. Pastor, solo como observación, podremos encuadrarle la voluntad de Dios en dos palabras, agradable y perfecta, de Romanos 12:2. No hay otra más de amplitud, por favor. Sí, es así. Y otra vez, si queremos conocer la voluntad de Dios, estudiemos la escritura, que ahí es muy palpable y no es lo que el hombre cree. Pues, ¿qué quisiéramos nosotros? Si yo les dijera a ustedes qué quieren, pues pediríamos muchas cosas. Pero ahora vamos a comparar eso y pueden hacer ustedes ese ejercicio. ¿Qué quieren ustedes? Escríbanlo. Ahora vayan a la Biblia. ¿Qué dice Dios en cuanto a eso? Dentro de la misma escritura. Y nos vamos a dar de cuenta que a veces no conocemos la voluntad de Dios. Y eso es importante conocerlo. Iris. Sí, yo tengo una pregunta. He escuchado mucho que va de la mano ayuno y oración. He escuchado que el ayuno es como para humillarse, como para conectar más espiritualmente, matar la carne. Y también he escuchado que no debemos hacer ayuno porque es como una manera de presionar a Dios. No sé, quisiera una explicación, por favor. Claro que sí. Entonces, en el tercer punto, vamos a contestar esa pregunta, Iris. Entonces, vamos a hablar del segundo punto, hágase tu voluntad. Y nosotros, ¿cómo oramos? En 1 Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Entonces, yo espero que lo que hemos explicado, que es la voluntad de Dios, quede claro, no desde nuestra perspectiva, sino lo que Dios dice en su palabra, ¿cierto? Entonces, las cosas materiales, ya sabemos que es la añadidura. ¿Qué habla Él? ¿Cuál es la voluntad de las cosas materiales? Nos habla el don de la conformidad, nos habla de que Él nos da lo que necesitamos para vivir, el techo, la comida, el vestido. Él nos enseña que todo también es para nuestro bien. O sea, hay muchos textos que hablan de esto, pero espiritualmente Él nos dice que oremos por todo, que pidamos todo, el amor, la benignidad, la paciencia, la fe y todas estas cosas. Pero también cuando tenemos el Padre Nuestro, por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues otra vez, que es la voluntad de Dios. Y primero nos damos cuenta que la primera voluntad de Dios es que el evangelio sea predicado, que hayan creyentes. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todo hombre sea salvo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de eso, primero nos enfocamos en lo espiritual, luego llega lo material. Y ya sabemos que lo espiritual tenemos un cheque en blanco. En lo espiritual tenemos esa confianza de pedir al Espíritu Santo. En lo material siempre es conforme a su voluntad. Un pequeño comentario con el Padre Nuestro. También es muy triste como muchos dicen, no oran o no rezan el Padre Nuestro porque es católico romano. Y siempre se van por esos lados. O sea, yo los invito para que cuando vamos a rechazar una doctrina, no es porque sea de esta iglesia o la otra,
es porque no es bíblica. Es donde nosotros tenemos que centrarnos, porque siempre estamos hablando de las denominaciones. Yaso. Disculpen, estaba buscando el micrófono. Yo en algún momento me quedé neutral em, en mi vida con el Señor, porque tenía hasta miedo de pedir algo. Y yo decía, Señor, así como le dijeron a Cristo, enséñame a orar, yo, porque estaba en esto de comprender primero la voluntad de Dios. Después fue que comprendí que había que disipularse para conocer la verdad. Y esa verdad nos trae la libertad de sentirnos felices con las señales del fin, con la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios con el mundo y con la voluntad de Dios en mí mismo. ¿Cuál es mi propósito con el Señor? Y buscando, yo no sé si estoy en lo correcto, pero la carta al primero a los Corintios 14 nos dice de cosas que sí es lícito pedirle a Dios. De hecho, Dios, en la palabra nos pone que nosotros podemos procurar los dones espirituales, que fue lo que usted comentó ahorita. De hecho, hay algo muy importante que dice sobre procurar esos dones, que de todos los dones, bueno, tenemos la preeminencia del amor y de los frutos del Espíritu Santo. Debemos pedir por ellos siempre que se manifiesten en nosotros y si vemos que no se manifiestan, algo está pasando. ¿Sabe? Si en mí no hay bondad, amor, paciencia, mansedumbre, templanza, en mi día a día en todas las cosas que hago debo detenerme y orar para que Señor, ¿qué está pasando? Que no se están manifestando los frutos de tu espíritu en mí. Pero con respecto a los dones espirituales y los ministerios, él dice en primera de Corintios 14, dice así, seguid la caridad y procurad los dones espirituales más sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Con esto primero el Señor nos habla de lo que es la profecía en el tiempo de la iglesia, que es diferente a la profecía en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto. Nos dice que el profeta actual, yo podría decir que el pastor Henry es profeta, porque el pastor Henry nos está continuamente exhortando y también nos consuela con el Evangelio dentro de clase. Recuerdo que en una de mis primeras clases hice un comentario del que luego pedí perdón y le pedí disculpas al pastor por WhatsApp privado. Y la palabra que me mandó él fue una palabra de consolación, pero una palabra con templanza, según el Evangelio. Y realmente para nosotros llevar esta misión, cumplir la gran comisión, yo pienso que todos necesitamos ese don de profecía, porque el don de profecía en realidad en el Nuevo Testamento nos da la valentía de llevar el Evangelio sin mirar atrás y sin temor de ningún tipo para la gloria del Padre. Entonces, bueno, les quería comentar eso, que entre las cosas que pedimos podemos pedir el don de profecía según la palabra de Dios en el tiempo de la iglesia. Amén. Bien, muchas gracias. Entonces, continuamos con este tema de la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestras oraciones? Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, a menudo sabemos la voluntad de Dios, por ejemplo, Él nos enseña de que pidamos perdón por nuestros pecados. Y es algo muy importante, siempre que vayamos en oración. Pero también muchas veces vamos a hablar de la voluntad de Dios y no sabemos cuál es cuando alguien está enfermo. Entonces pedimos al Señor que sea conforme a su voluntad. Igualmente, pues es una actitud de recibir lo que Dios quiera dar. Y bueno, las respuestas de ustedes, yo he escuchado muy bien esto. Entonces, es así, como Dios quiere y sencillamente, ¿qué vamos a decir? Amén. Y Él siempre obra para nuestro bien. O sea, aún sea una catástrofe en nuestras vidas, una catástrofe material, pues por lo menos yo sé que todos los que estamos acá y cuando vemos que hay terremotos o que hay inundaciones o cosas así, pues por ejemplo, si a mí me llegara a pasar eso, a mí me tocaría empezar desde cero, o sea, cuando hablamos de las cosas materiales.
a conseguir todo desde cero, porque todo lo hemos conseguido cada uno de nosotros con mucho esfuerzo, ¿cierto? Ya poco a poco. Muchas cosas materiales que tengamos o pocas cosas materiales que tengamos, pues las tenemos por la misericordia de Dios, pero todo es para nuestro bien. Eso sucede para nuestro bien. Yo les hablaba de una tribulación que pasamos 3 años en mi familia y uno siempre le da gracias a Dios y no fueron cosas muy buenas que vivimos, pero Él obró para el bien de nosotros porque estamos en la fe. Lucas 22, 41 y 42 nos dice, luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y allí se arrodilló y oró y decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces en el Getsemaní que estaba pidiendo Jesús, haz que pase de mí esta copa, ¿cierto? Es lo que estaba pidiendo Jesús. Podemos verlo aquí y pasó esa copa, ¿no? O sea, la voluntad, Jesús estaba pidiendo eso, pero la respuesta del Padre es no, pues Él iba a sufrir todo lo que sufrió por el castigo de nuestros pecados. Entonces, vemos este ejemplo del mismo Jesús. También pedimos la voluntad de Dios con confianza. Y ya sabemos en primera de Juan 5:14 que Dios escucha nuestra oración, de que Dios siempre obra para el bien. Ese texto de Romanos 8:28 de que Dios nos cuida. Mateo 6 está toda esta parte de cómo nos compara con las plantas, cómo nos compara con los animales, y Él nos cuida a nosotros. Y eso nos lleva al tercer punto, que vamos a reconocer el peligro de pensar que podemos influir en la respuesta de Dios. Y de nuevo, volvemos al mismo punto que hemos hablado durante mucho en esta clase. Una de las cosas que ha influenciado negativamente el cristianismo es el movimiento pentecostal y carismático. ¿Por qué? Porque siempre se ha enfocado en las obras del hombre. En la Biblia, el única vez que Dios mandó acerca del ayuno fue el día de la expiación. De resto no hay ningún otro mandato. En el Antiguo Testamento vemos mucha relación con el ayuno, pero ¿por qué ayunaban? Eran costumbres que tenían. Cuando moría alguien, cuando estaban tristes por el pecado, mostraban esa tristeza ayunando, pero no lo hacían para ganar el favor de Dios. Y es aquí donde nosotros necesitamos tener cuidado y hay que conocer bien, porque cuando hablamos del ayuno o de cosas que hacemos para que Dios nos bendiga, pues nosotros no tenemos con qué manipular a Dios. Por eso muchas personas creen que el ayuno y las vigilias persuadirán a que Dios conteste a sus oraciones más rápido y más de acuerdo a lo que ellos quieren. Entonces, ¿por qué es esta una creencia peligrosa e incorrecta? Y miremos lo que dice el profeta Isaías. Antes de que me pidan ayuda, yo les responderé. No habrá terminado de hablar cuando yo los habré escuchado. O sea, Dios no necesita nada de estas cosas. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque hoy en día es muy triste uno siempre escuchar lo que el hombre hace y va en contra de la justificación por medio de la fe. Ah, es que Dios me escuchó porque yo ayuné mucho, porque hice la vigilia yo no sé cuántos días. Y realmente no hay un mandato de parte de Dios con esto. Mire las promesas que nos dice la Biblia. Nuestra confianza debe estar depositada en lo que dice la Biblia, no en lo que nosotros podamos hacer. Porque si estudiamos bien los momentos de ayuno que presenta la Biblia, no lo hacen. No se hace para ganar el favor de Dios. Es para mostrar algo interior. Y el Salmo 19:14 nos dice, tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. Pedimos eso al Señor. Tenemos la confianza de ir a Él. Jason. Quería hablarle de una sección que vi en el Evangelio sobre el ayuno para los hermanos que estén en el ministerio de servicio y haya, por ejemplo, algún poseído por demonios.
los discípulos se acercan un día a Jesús y le dicen, mira, no pudimos con echar un demonio fuera en tu nombre. Entonces Jesús va y lo hace él y él le dice, para este género es necesario ayuno y oración. Hay una pequeña sección con respecto a ese delicado servicio que obviamente el que ejerce ese servicio es bajo la plena voluntad de Dios, pues, pero es una pequeña sección que está en el Evangelio. Y, eh, bueno, la Biblia es la palabra de Dios y no tiene errores, ¿cierto? Pero cuando estamos estudiando la Biblia con los idiomas originales y y vemos todo, esa parte de ayuno fue agregado después por alguna versión. Y lastimosamente, o sea, cuando se ve en las versiones más antiguas o como se dice en los papiros, no aparece la palabra ayuno. Y no estamos contradiciendo, pues la Biblia dice eso, sino que hay que poner eso en el contexto que es. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Que los copistas, había uno que estaba dictando y los copistas escribiendo. Y muchas veces se atrasaban y escribían cualquier cosa a un lado. Y cuando llegaban las copias a otros lugares, pues trataban de acomodar eso. Pero otra vez, el mensaje del Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, la versión que todos usamos, Reina Valera 60, y lo comparamos con los papiros más antiguos, y yo no quiero pues complicarlos con esto del griego ni nada No, de eso, nos damos cuenta que solamente el 1% trae algunas dificultades, y ese versículo hace parte de ese 1%, porque también está la coma juanina, y hay otros 2 o 3 versículos en todo que tienen esos detalles, ¿cierto? Pero el punto que está enseñando Jesús con eso es la confianza. O sea, los discípulos, los apóstoles podían sacar ese demonio, pero ellos todavía no estaban muy convencidos de lo que tenían que hacer, porque si leemos todo el contexto, pues todos estaban a la expectativa a ver si ellos iban a sacar ese endemoniado y no pudieron hacerlo. Y Jesús pues claro, con eso les está llamando la atención a sus apóstoles. no, y Entonces, sabemos que es algo muy puntual, profe. O sea, es algo específicamente eh, puntual en el eh, Evangelio. Y eh, vamos a estar claro de algo, no sé si lo han puesto en práctica. Ayuno no es dejar de comer y sentir un hambre terrible por 40 días, pero yo les he dicho, yo por ejemplo, cuando estoy bajo oración, mi cuerpo quiere desayunar todos los días a las 7 de la mañana, pero pasa algo estupendo cuando estoy en la palabra, que si yo un día me dedico solo a la palabra en la mañana, me pueden agarrar a las 11 de la mañana y no sentí hambre. Es decir, el Señor calma toda ansiedad carnal, todas esas cosas, pero es eh, algo muy puntual. Lo que usted me dice es que si busco en el interlineal griego por internet, que yo lo hago de práctica porque yo no conozco el griego, pero a veces busco el interlineal y busco un versículo específico, palabra por palabra. Esa no va a estar. El ayuno no va a estar en la interlineal griego. sí, Wow, es por no eso, sabía. pero sí, pero es el 1%, ¿no? Y también ustedes lo pueden ver en la nueva versión internacional, que ellos ponen ese, en los papiros más antiguos no está esta palabra, fue agregado después. Eh, pues yo no, yo estudié todo eso, pero yo no soy como tan metido en eso. Hay hermanos que son muy profesionales en eso, ¿cierto? Pero son cosas que se le van quedando a uno, porque nosotros sí en el seminario pues, nos queman las pestañas con el griego y el hebreo y eso es de mucho trabajo. Todavía pues lo estudiamos y para estudiar los sermones, las clases, pues, lo usamos porque en nuestro mundo luterano confesional siempre es muy importante eso, los versículos que dicen las palabras dentro del contexto. Entonces, por eso se hace esto, ¿cierto? Pero eso no quiere decir de que si uno no sabe griego y hebreo no puede conocer la Biblia. Sí, todos nosotros conocemos la Biblia sin ser expertos en eso, porque estamos acá, es por la obra del Espíritu Santo que nos ha dado los medios de gracia, que nos ha llevado a la palabra de Dios. Kenia. Sí, pastor, justo con lo que decía el compañero y usted, está en Mateo 17, justo también venía esa parte, a esos versos a la memoria y dice, más tarde los discípulos le preguntaron en privado a Jesús, ¿por qué no pudimos echar fuera aquel demonio?
el verso 20 dice, porque tienen muy poca fe, les respondió Jesús. Si Sí, tuvieran siquiera una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a aquella montaña que se quitara de en medio y se quitará. Nada le sería imposible. Pero ese tipo de demonio no sale al menos con que uno haya orado y ayunado. Pero también es importante entender, por ejemplo, desde Isaías, ahí sí no recuerdo ahorita el capítulo ni el verso, donde dice que el ayuno justo no es el sacrificio de alimento necesariamente, el ayuno es que si tú ves a tu prójimo con la necesidad de una prenda de ropa desnudo, pues dásela, ¿no? La comida, el que realmente sientas ese dolor por el otro. Entonces, más bien es realmente darle el contexto y justo muchas personas usan el verso 20 pensando en que, ay, pues si estás orando justo, sanidad, pues a mí en algún momento un pequeño me decía, es que mi abuelita murió y yo pedí por sanidad. Y le dije, claro que te lo concedió y se queda así, ¿no? No, como diciendo él no, porque se murió. Le dije, claro, porque ya no hay más dolor. Tiene una muy bien. sanidad completa. Entonces hay que darle el contexto a las palabras justamente porque mucha gente usa las escrituras al antojo. Y entonces, como lo que decía hace un momento Luisa, o sea, exigen factura, exigen cobro porque piensan que es conforme a sus deseos, como hay desconocimiento de las escrituras, es voluntarioso, ¿no? Lo que uno pide. Entonces, no es así. Así es, muy bien. Ángel, Sí, pastor, solamente hablando de las vigilias. Yo encontré un solo versículo de esto en la Biblia. No sé si los hermanos tendrán. Permítame leer Lamentaciones 2:19. Levántate y clama por las noches, cuando empiece la vigilancia nocturna. Deja correr el llanto de tu corazón, como agua derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos, que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles. Podemos dar importancia a esto de las vigilias que establece Lamentaciones, usarle como a lo mejor un medio de gracia. no podemos estar usando medios de gracia por cualquier motivo. No, solamente los medios de gracia son el evangelio, el bautismo y la Santa Cena. No hay más medios de gracia. Ahora, recuerden que la palabra vigilia en la Biblia se usa en las partes que se divide la noche. Es así como se usa este versículo, pero también se usa la palabra vigilia de estar vigilando, de estar atentos y sobre todo con la segunda venida de Cristo. O también podemos usarlo si no sabemos en qué momento vamos a morir. Entonces, son prácticas que vienen de algunas congregaciones que creen que estando toda la noche orando, Dios los va a bendecir más, porque están toda la noche orando. No, recuerden, ¿dónde está la confianza de nuestra oración? Que oramos en cualquier momento, en cualquier lugar, pero con la confianza de que Él nos escucha por los méritos de Cristo. Por eso Dios tiene toda la gloria en la oración. Y algunas personas creen que si nosotros pedimos por algo y no recibimos lo que pedimos, es nuestra propia culpa porque no tenemos la suficiente fe. No nos dejemos engañar. Ustedes y yo y todos los creemos que vamos a ir al cielo solo por la fe en Cristo Jesús. Tenemos la misma fe, la fe bíblica, la fe salvífica. Dios ciertamente quiere que le pidamos por cosas sin dudar, como está en Santiago, pero esa no es toda la historia. En la siguiente clase vamos a hablar más acerca de este libro de Santiago y volvemos al mismo ejemplo. Pues Jesús qué estaba pidiendo. Él, él oró no porque tenía más fe o menos fe. Él sencillamente, el que pidió, hágase tu voluntad. Y sabemos que Jesús cuando oró, él también lo hizo como nuestro sustituto, porque una de las cosas que nosotros también necesitamos reconocer que aún nuestra oración no es perfecta. A veces nuestra oración es egoísta. A veces nuestra oración no estamos dedicados en el tiempo que es, porque muchas veces
pues se nos olvida hasta orar por otros o simplemente queremos pedir nuestra voluntad. Entonces es muy importante eso, recordar que Jesús estaba pidiendo que pasara esta copa, pero ya sabemos que Dios no le concedió. Aquí lo que estábamos hablando en Marcos de 9 del 14 al 27, que ya hablamos de ese versículo del endemoniado, pues Jesús no bendijo al padre de este hombre porque tenía más fe que otros. Antes él pidió, ayúdame en mi credulidad. Y detrás de toda esta escena está como los discípulos, los apóstoles estaban creciendo. Y eso lo vemos en todos nosotros. Entonces Jesús sencillamente le dice al papá, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, cuando hablamos de creer, ¿cuál es la confianza que tenemos? Que vamos a ir al cielo por los méritos de Cristo. Eso es muy importante. Y recordemos que en los evangelios, en la época de los Hechos de los Apóstoles, habían todos estos milagros para mostrar la evidencia del reino de Dios. Y cómo Dios, el mismo Jesús, venció al diablo, venció la muerte, venció el pecado. Y el otro ejemplo lo tenemos con Pablo. ¿Cuántas veces pidió para que le quitara el aguijón? 3 veces. ¿Y qué le contestó Dios? Bástate mi gracia. Por eso tengamos cuidado con esto. Los cristianos, pues podemos llevar nuestras peticiones a Dios con la seguridad de que Él nos oirá, de que las va a responder de la mejor manera en el mejor momento, pero no depende de lo que nosotros hagamos o no hagamos, porque otra vez estaríamos en contra de quitarle la gloria a Dios y darnos la gloria a nosotros. En el proyecto final vamos a tener esto, estas dos preguntas. ¿Por qué tenemos acceso completo a Dios en la oración? Porque es un peligro erróneo pensar que nosotros podemos influir la respuesta de Dios a nuestras oraciones con el ayuno o las vigilias. Eso lo vamos a contestar. Muy bien, voy a mandar la tarea para el día miércoles, que va a ser la última clase. También en el transcurso de mañana voy a mandar el proyecto final. Recuerden que el proyecto final es el que depende de que podamos pasar el curso y pueden enviarlo a mi celular, a mi WhatsApp, o si a alguno les queda fácil el correo electrónico, me lo pueden pedir por el interno y con mucho gusto puedo compartirlo. Sofía. Pastor, una consulta. El ayuno, lo que hacemos ayuno, no es para, ay, como dijo usted, sino puede ser para fortalecernos a nosotros mismos. Lo único que nos fortalece a nosotros, Sofía, es el Evangelio. Es lo único. Es Y donde el ayuno encontramos que las hacemos, promesas. y el ayuno que hacemos, ¿para qué es? Sí, lo que pasa es que muchas iglesias han cogido esas prácticas porque les enseñan eso, y todo eso viene de donde lo decimos, pero no hay un mandato de orar. Antes al contrario, pues vemos como Jesús recrimina eso, dice, si ustedes van a ayudar, ayunar, que nadie se dé cuenta. Y usted se da cuenta que en la iglesia dicen, bueno, mañana es día de ayuno, todos aquí ayunando, y todo el mundo se da cuenta de que se está ayunando. Y no hay ninguna promesa en la Biblia que esté conectada, que si ayunamos vamos a ser más bendecidos o menos bendecidos, no lo hay. Yo voy a buscar un documento que tengo del ayuno, espero encontrarlo y Porfa. se los voy a compartir. Por lo Ya, menos, por lo menos yo nunca he tenido esa práctica. De mi oración nunca Y he estado ayuno conectado personal, con por eso. ejemplo, por pastor, yo ayuno personal, por ejemplo, yo hay veces ayuno en mi casa, es porque necesito tener más comunión con el Señor. Yo mismo No necesito sé, tener ese encuentro individual, sin nadie que me sí, interrumpa. Soy yo y Él nada más. Y no sé si sí, estará bien eso, lo que yo estoy sí, haciendo. Hay veces el mejor personal lo encuentro, hago en mi casa. el mejor encuentro con el Señor está aquí, la palabra. No Sí, está en claro, nosotros, ayuno, está en pero la Biblia. no es que, como decía el hermano, no es que ayunamos, no, porque no quiero comer, sino que es ayuno con oración, ayuno con la palabra del Señor. Leo la Biblia y le
pido al Señor que me guíe, que se me revele, su palabra sea revelada en mi vida. En esa forma, no sé si estaré haciendo bien mi ayuno. Yo lo hago de Sí. esa forma en mi casa. Sí, yo no quiero cambiar sus prácticas, pero el Espíritu Santo vive en nosotros y Él es nuestro guía y maestro. Cada vez que abramos la Biblia, Él nos guía. No necesitamos un ayuno para que Él nos guíe o para que nos dé entendimiento. No lo necesitamos porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que pienses, Sophie, si estás haciendo cosas para un propósito y búscalo en la Biblia si hay ese propósito, no lo hay. El Espíritu Santo vive en nosotros, tengamos la confianza de que Él es nuestro guía y maestro, y cuando vamos a meditar la palabra de Dios y orar, pues tenemos todo el acceso a Dios por la obra de Jesucristo, no por un ayuno, no por una vigilia, es por Jesucristo. Yo voy a buscar el documento para que lo puedan leer y así puedan analizar más con la Biblia abierta. Espero encontrarlo y se los comparto para que puedan apreciar más de lo que dice la palabra. Yaso. Podíamos entonces poner el ayuno paralelo al diezmo, porque el diezmo Sí, no es una, ¿sabes? El diezmo no va a salvar a nadie, no, no, el y ayuno hace parte de la tampoco, ley pero, ceremonial. pero gracias al diezmo, yo tengo al profesor Henry al frente hoy, al pastor Henry ayudándome a crecer con todos estos hermanos. Es decir, eso son cosas del amor de Dios, pues, en cada uno. Si Dios obra tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad en un momento específico, en una persona, le va a quitar el deseo de comer, de llenar, de llenar su cuerpo de alimento, como lo ha hecho conmigo sutilmente en momentos específicos. No es algo que me la paso, por lo menos hoy, fui a ver algo antes de venir a clase y me comí mi arepita en el carro, corriendo con una taza de café y me siento feliz de estar aquí. Pero podemos ponerlo en paralelo con el diezmo, ¿verdad, pastor? Que Sí, son frutos del sí, amor de Dios. no, y en el Levítico del día de la expiación, yo creo que es Levítico 17, es el único versículo donde es el único pasaje donde Dios mandó el ayuno. De resto, no hay ningún otro versículo en cuanto a eso, sino que otra vez, ¿qué podemos ver? Vemos cómo se hace algo, perdón, Levítico 16, pueden leerlo. ¿Cómo hacemos algo descriptivo? O sea, Jesús ayunó, sí, Moisés ayunó, sí, no podemos eso negarlo. Ellos ayunaron, ¿cierto? Pero Dios les proveyó a ellos. Pero, ¿quién de ustedes ha podido ayunar 40 días? Yo no conozco el primero, pero sí conocí una vez en Santa Marta una situación muy triste. Yo estaba dando una instrucción a unos líderes allá en Santa Marta y venía un hombre casi semidesnudo corriendo y nosotros en los intermedios de descanso salíamos a tomar cafecito, a tomar tintico y así, y uno de los estudiantes míos salió corriendo y se quitó su camisa a tapar a la persona. Yo pensé que era un familiar, pero cuando él vino, ¿sabe qué me contó? Y me dio una tristeza en el alma. Me dijo, ese era mi pastor. Y de tanto ayunar, perdió su, su mente, o sea, perdió su sentido. Y él perdió todo. Y, bueno, se volvió loco. No quiero usar esa expresión, pero eso fue lo que pasó. Por el famoso intentar el ayuno de 40 días, vea lo que quedó. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque es un pecado contra el quinto mandamiento. Él nos manda que cuidemos nuestros cuerpos, la salud. Dios no nos manda que nos flagelemos o todo eso para darnos perdón. Eso es la salvación por obras. Muchachos, somos libres. Somos libres. Esa es la libertad que Cristo ganó para nosotros, que tenemos un acceso directo al Padre en los cielos sin necesidad de estas cosas. No nos esclavicemos con cosas que a veces ni siquiera están en la Biblia. Somos libres, somos libres. Y antes, al contrario, entre más ordenados seamos en el horario de la comida, ustedes saben que es más saludable. ¿Por qué tenemos gastritis o por qué tenemos tantas enfermedades estomacales? Por lo desordenado de los horarios, por comer como no es. Y a todos nos toca, por los trabajos. Pero
Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo. Kenia. Solo eso, justo que quien ya hizo todo eso y pagó el precio, hizo todos esos procesos fue Jesús. No podemos querer igualarnos. Bien le decía, por ejemplo, en el texto que leíamos de Mateo 17, es el ayuno, pero hay que entender el contexto, el por qué el ayuno. Y justo esas prácticas, eh, pues no son, creo yo también actualmente tan válidas, ¿no? Uno dice que es por tener intimidad, no, intimidad, ve, y como dice la palabra, ve a tu aposento, ora y busca en las escrituras y que Él te revele a través del Espíritu Santo, ¿no? Creo que es lo más sano. Yo, por ejemplo, bueno, pues digo, no es mencionar las carteras, ¿verdad?, de profesionales, pero como enfermera, nosotros en el hospital, cuando se requiere ayunos, un ejemplo, para casos de cáncer muy fuerte, se tiene al paciente en ayuno cuando se va a biopsiar, justo porque uno busca la desintoxicación y la claridad dentro del cuerpo para hallar alguna, pues, células, cancerígenas, ¿no? En ciertas áreas, pero eso es con un control médico, ¿no? Hoy se implementa mucho el ayuno intermitente, pero también son en ciertos casos de gente que tiene picos de glucosa, y justo es para regular su glucosa y que no tengan esos picos de glucosa y puedan caer en un coma diabético, ¿no? Entonces, pero todo debe ser con un control. No porque yo digo o no porque la iglesia, vamos a tener este ayuno, porque así usan esas expresiones, siento de parte de Dios que todos debemos de ayunar, como cuando estaba Esther, ¿no? Y estamos hablando en el Antiguo Testamento que fue un caso específico, eran otros tiempos, no como ahora. Jesús pagó el precio y Él hizo lo necesario, nada más. Muy bien. Entonces vamos a terminar con oración. Querido Padre Celestial, damos gracias porque tú escuchas esta oración, no porque la estoy haciendo yo, sino por los méritos de Cristo. Y te pido, Señor, por cada uno de nosotros para que vayamos a ti con toda confianza. Líbranos, Señor, de cualquier tentación de querernos dar gloria a nosotros, de que tú escuchas más la oración de mí que de otros. Quita ese orgullo delante de mí. Al contrario, te pido, Señor, para que todos podamos llegar a ti con esa confianza plena de que somos tus hijos y damos gracias porque nos has hecho tus hijos por el poder del Evangelio. También ponemos en tus manos nuestras familias para que puedan escuchar y mantenerse en el Evangelio. Ponemos en tus manos, Señor, nuestros países. Sabemos todo lo que pasa en Latinoamérica, pero solo tú tienes el poder y solo tú puedes sostenernos, Señor. También oramos por Academia Cristo para que siga llevando el mensaje de salvación a otros. Bendice a todos los misioneros, profesores y pastores que sirven allí para que puedan ser fieles a tu palabra, y oramos por todos nuestros alumnos para que el Espíritu Santo los siga manteniendo vivos en la fe y abriendo la luz que tanto necesitamos en este mundo donde lastimosamente a veces no entendemos cuál es la falsa doctrina o la doctrina bíblica, y permite, Señor, que podamos ser fieles a ti con tu palabra. Bendícenos en este día, el resto de actividades que tenemos para hacer. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, gracias por estar acá. Dios les bendiga y seguimos en contacto. Amén, gracias, Amén. bendecida día a todos. Bendiciones para todos. Feliz día, Nos gracias. manda la tarea, profe. Claro que sí. Gracias. Adiós. Bye. Chao. Que les bendiga a todos. Amén. El Amén. Señor les bendiga a Para todos. todos. Hermoso. Bendiciones, profe. Gracias Bendiciones. nuevamente. Bendiciones, La profe. lección que sí fue algo que antes no hemos aprendido, pero hoy ya aclaró todo. Muchas gracias, que el Señor le bendiga y le guarde. Nos vemos en otra lección y que tenga un bendecido día, al igual que nuestros compañeros. Gracias por todo. Bendiciones. Nos vemos en otra Bendiciones. lección. Bendiciones, Hasta luego. pastor. Dios le bendiga. Bendiciones. Que te vaya Dios me bien. le bendiga a todos. Feliz resto del día en el nombre de Jesús. Muy bien, bendiciones.